Y hasta ahora ya nos acompaña en los estudios en Quito el ingeniero Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia del COE Nacional y director del ECU 911, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, ingeniero. Buenos días, Liz, siempre es un placer estar con ustedes y sobre todo un saludo cariñoso a todo el país. Gracias, el gusto es nuestro. Antes de hablar en sí ya de las medidas restrictivas que adoptó el COE Nacional, quisiera un poco contextualizar la situación. Porque, por un lado, se tiende a comparar, ¿no? Hay quienes dicen, estamos ahora reviviendo lo que fue marzo del año pasado. Otros dicen, no, la situación realmente no está todavía ese límite, pero escuchamos que hospitales están llenos, que no hay camas, que comienza a escasear cierta medicina. Entonces, ver un poco cuál es el panorama que estamos realmente enfrentando en este momento a nivel de país. Bueno, Liz, nosotros veníamos siempre en todas las reuniones del COE Nacional, empezamos con el primer punto, que son la actualización de datos que nos entrega el Ministerio de Salud Pública, el IES y el Registro Civil. Sin embargo, el último domingo que tuvimos la plenaria del COE Nacional con la presencia de los titulares de todas las carteras de Estado y sobre todo de la mesa de salud, donde están los expertos médicos, epidemiológicos, nos sorprendió tres aspectos fundamentales, ¿no? El análisis sobre todo de el número acumulado de contagios, que definitivamente en muchas provincias vienen al alza. También la capacidad hospitalaria del país. En ese sentido se analizaron tanto las personas que están a la espera del IES como del MSP, y los resultados fueron bastante preocupantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pichincha, tener 211 personas a la espera de una UCI, creo que a cualquier autoridad y a cualquier persona que estamos en esto desde el minuto cero de la pandemia, pues nos puede preocupar y nos debe preocupar. En Guayas, obviamente, tuvimos 89 y en Manabí 67, que son las tres principales ciudades. Y el otro indicador, lastimosamente, Liz, es el tema del número de defunciones. Como usted puede ver, este es el informe que nos pasa el Registro Civil, y si comparamos marzo a nivel nacional, usted ve, tenemos con corte a 27, 8.461 personas que lastimosamente fallecieron en el país. Comparado con marzo del 2020, que ya estuvimos en pandemia, tenemos 6.782, por lo tanto hay incrementos que van entre el 20 hasta el 40% dependiendo de las provincias. Y si comparamos con el 2019, que tuvimos 5.706, usted ve, tenemos entre un 25 y un 40, pero la situación, mire, en Pichincha, en marzo, 1.542, si comparamos con marzo del 2020, ya en pandemia, tuvimos 944 y con el 2019, 964. Y le voy a hacer el último comparación, Manabí. Miren el tema de Manabí. Tuvimos en este año 803 lastimosamente fallecidos, comparado marzo con el 2020 494, es un crecimiento bastante grande, y en el 2019 502, es decir, los crecimientos van entre el 25 y el 40% de números de fallecidos. Entonces, si usted analiza estos tres datos que son fundamentales en una toma de decisión, es lógico que la Mesa 2 de Salud, los expertos nos dicen, por favor, tenemos que evitar la movilidad de las personas en este feriado porque las condiciones en muchos de los hospitales y en muchas provincias es muy compleja, especialmente el tema de la tasa de incidencia acumulada de contagios. Ya hemos visto inclusive provincias del oriente que no estaban en este mapa de riesgos que se incorporan, como Zamora Chinchipe, como Sucumbíos, como Napo, sumado obviamente a lo que teníamos Loja, Santo Domingo, Pichincha, Manabí y Guayas. Entonces, por eso se toman estas decisiones, estimada Liz, pero no olvidemos que las decisiones las seguimos tomando bajo un ordenamiento jurídico con norma ordinaria, y eso es lo complicado de poder establecer medidas que quizás muchos lo solicitan, pero el COE Nacional no puede asumir competencias que no le corresponden. Antes de hablar de eso, usted nos acaba de mostrar un cuadro de un resumen general. Pichincha, Manabí, tiene quizás también la cifra de Guayas, considerando, recordemos que el epicentro de la pandemia cuando recién arrancó en el 2020 fue precisamente la ciudad de Guayaquil, acá en la provincia del Guayas. ¿Cómo está la situación ahora, comparando 2020 con el 2021, por ejemplo? Bueno, Liz, en Guayas, mire, si nosotros comparamos enero, obviamente tenemos 2.647, en el año anterior no teníamos obviamente la pandemia, por eso que tenemos 1.965, febrero 2.441, comparado con el año anterior 1.722, y en marzo, que es el inicio ya de la pandemia, 2.510, el año anterior tuvimos 2.963, es decir, una cifra muy cercana
a lo del año anterior. Y por eso es que estos datos obviamente no pueden dejar de preocuparnos y tenemos que tomar estas acciones de manera inmediata. Y vuelvo a repetirles, quienes nos piden de manera desesperada son los médicos, los gerentes de los hospitales, el Ministerio de Salud, los expertos epidemiológicos. No es que estamos tomando medidas sin tener un sustento técnico sanitario. Eso es fundamental aclararlo, ¿no? Y a eso quería llegar, porque los médicos hablan incluso de estar en una fase 4, que es una fase que implica la priorización de ciertos pacientes versus otros, dependiendo del estado que está, ante la incapacidad más bien ya de respuesta hospitalaria, porque no hay camas en los hospitales, porque dicen en algunos casos que comienza a escasear la medicina, los sedantes para los pacientes que necesitan ser intubados, por ejemplo. Es lo que se comienza a escuchar a nivel de médicos y por eso hacen ese pedido de medidas más estrictas. Usted decía, lo hacemos apegados a lo que podemos, ¿no? Recordemos que la Corte Constitucional dejó sin efecto el que se pueda declarar otro estado de excepción. Pero ante eso surgía la posibilidad o el análisis de hacer quizás especies de estados de excepción focalizados. ¿Qué pasó con ese tema? Justamente el ministro de Gobierno lo mencionaba aquí en Teleamazonas hace unos días, de analizar desde el campo jurídico la aplicación de eso quizás en los lugares donde hay mayor incidencia de contagios. Así es, Liz. Primero hay que hacer un llamado muy respetuoso a todos los expertos, a los gremios, que debemos ser muy sensibles con la información que damos al país, porque si bien es cierto, no podemos esconder una realidad que ustedes mismos lo vienen reflejando cuando hacen las visitas a los hospitales, los mismos gerentes de los hospitales, obviamente centinelas, especialmente para el COVID, están indicando digamos, este desequilibrio entre la cantidad de personas que requieren los servicios hospitalarios y el número, obviamente, de UCIs que tenemos. En ese sentido, también hay que decirlo, ya la capacidad del MSP del IES de aumento de UCIs inclusive ha llegado hasta un 200% durante toda la pandemia. Ya no tenemos mayor cantidad de ampliación. Usted ha visto, han utilizado áreas como cafeterías, estacionamientos, pero si tenemos una excesiva demanda de ciudadanos requiriendo estos servicios, obviamente que hay un desequilibrio y eso es lo que estamos mostrando, pero hay que ser muy cautos, muy sensibles con la información, porque el momento que usted genera este tipo de informaciones puede establecer también un pánico generalizado en la ciudadanía y debemos ser, vuelvo a repetir, cuando manejamos crisis, lo importante es la comunicación transversal, pero sobre todo cómo se lo dice. Porque ayer efectivamente escuchábamos estas declaraciones y hoy el COE Nacional nos vamos a reunir justamente para hacer los análisis epidemiológicos porque nuestros expertos estudian también los casos, estudian sobre todo lo que está pasando en Guayaquil, lo que está pasando en Quito, estas nuevas variantes y quizás invitaremos también a este COE Nacional a expertos externos para nosotros tener una idea clara y comunicarlo oficialmente de la manera que hay que hacerlo. En ese sentido, hace 15 días, mi querida Liz, por decisión del COE Nacional se estableció una comisión técnico-jurídico que está conformada por técnicos del Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos, la Asesoría Jurídica de la Presidencia, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Salud Pública, el ECU 911, que estamos haciendo un trabajo en dos vías. El primero es cumpliendo obviamente lo que determinó la sentencia de la Corte Constitucional, que nos dice, si la norma ordinaria no puede enfrentar la crisis, pero eso había que demostrarlo y creo que hoy está más que demostrado que con norma ordinaria es muy difícil poder manejar la crisis, pues generar las reformas necesarias a los códigos y leyes existentes para tener una norma especial. Esa vía lo estamos trabajando, pero paralelo a eso, también estamos esta comisión trabajando estos estudios de caso por provincias que tenemos mayores complejidades. Por ponerle un ejemplo, en el caso de Pichincha, el IES a nivel nacional tiene en la lista de espera 252 personas. El 60% está en Pichincha. Entonces, si usted analiza que Pichincha es la provincia que tiene el mayor número de contagios, que el número de funciones está creciendo y que tiene la mayor necesidad de capacidad hospitalaria, ¿cuál sería la conclusión final, mi querida Liz? Si tomásemos estas decisiones, obviamente Pichincha estaría dentro de esta focalización. Pero no es que el COE ya ha tomado esta decisión, porque tenemos que armar una estructuración bastante técnica, sobre todo que esté sustentada y que en el caso de necesitarlo, porque nosotros hemos tomado medidas de norma ordinaria para medir estos efectos y no llegar quizás a esta medida extrema que tampoco
tampoco, mi querida Liz, lo ha planteado el COE Nacional. Esto está identificado dentro de la sentencia de la Corte Constitucional mismo, pero que tampoco significaría confinamientos totales. El COE Nacional analizamos absolutamente todo. Sabemos que un confinamiento total al país quizás no es la vía por las condiciones económicas y todo lo que involucra. Quizás hacer lo que hicimos, usted recordará en Navidad y fin de año, que era desincentivar la movilidad de personas. Y mire, eso es lo que conseguimos en el último estado de excepción, que hoy la gente se dio cuenta que eran medidas necesarias. Evitamos nosotros que 2 millones de personas se movilicen por el territorio en estos 2 feriados que eran los más complicados, ¿no? 1.700.000 más lo que se movieron por terminales, es decir, se consiguió el objetivo. Y mire, el tema de playas, se evitaron 1.211.000 personas que estén aglomeradas en las playas. Entonces ahí está la diferencia, Liz, entre lo que ocurre en un feriado cuando usted tiene medidas que puede centralizar a través de un estado de excepción, que no fueron confinamientos totales, y lo que pasó en Carnaval con norma ordinaria. Ese es el mejor ejemplo. No puede haber un indicador más claro. Falta ver la respuesta de algunos de los cantones que tienen playas, que todavía no se pronuncian cuál va a ser también la respuesta ante lo que fueron conminados por parte del COE Nacional. Pero también es cierto que en este espacio en múltiples ocasiones hemos conversado con usted, ingeniero, y hemos hablado de esas invisibilidades que no solamente tienen que ver con la movilidad de la gente, sino la falta de conciencia, reuniones clandestinas, fiestas, aglomeraciones de personas sin ningún cuidado ni ninguna medida de bioseguridad, que también están pasando la factura, porque estamos marzo y lo que estamos viviendo ahora ya dejó de ser quizás ese resultado exclusivamente de un proceso de elecciones y del feriado de Carnaval, y sin embargo los contagios van en aumento. Entonces, ante eso, quizás el análisis de lo que acaba de pasar con Guayaquil. Guayaquil solicitó otro tipo de medidas que ya fueron aprobadas, como suspender su jornada laboral a las 4 de la tarde y que haya restricción de movilidad a partir de las 7 de la noche. ¿Eso pudiera replicarse en otras de las ciudades donde el foco de contagio está extremadamente alto, la curva de contagios, por ejemplo? A ver, Liz, hoy la AME, con quien tenemos una extraordinaria relación, por parte de la AME es parte del COE Nacional, nos generó la matriz 51 COEs cantonales, de 221 han tomado ya decisiones para este feriado. Esperemos que el día de hoy se reúna la mayor cantidad de COEs, porque vemos que todavía el número es bajo respecto a lo que necesitamos. Pero usted nos decía una gran verdad, ¿no? Mire, hasta el momento, 186.422 aglomeraciones y a cerca de 58.000 fiestas clandestinas. Este es el dato que nos preocupó mucho y por eso se tomó decisiones en tema de venta y expendio de bebidas alcohólicas. Ya estamos llegando a los 393.000 prácticamente libadores a nivel nacional y escándalos que generan también el tema del alcohol, 346.000. Solamente en Quito, hace 15 días, para que tenga una referencia el país, en un fin de semana se registraron 8.400 libadores en la vía pública. Esto me parece inaceptable estando en condiciones de pandemia. Ahora, en norma ordinaria, y eso les quiero pedir por favor a los GATS, nosotros como COE Nacional hemos sido muy respetuosos de las competencias y a usted le consta, por eso es que la palabra exhorta a mucha gente ya como que no le siente efecto, porque hemos estado exhortando, porque no nos queda otra. En norma ordinaria las competencias de los GATS no las puede asumir el COE Nacional, en un estado de excepción sí podemos centralizarlas, pero asimismo tenemos que ser muy cuidadosos en competencias que le corresponden al COE Nacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El apoyo, tenemos que trabajar en equipo y solicitar lo que no es competencia del COE cantonal, hacer lo que hace el COE Nacional, a la inversa, ¿no es cierto? Solicitar a nosotros para que se pueda, a través de, por ejemplo, en el tema laboral del nivel ejecutivo, pues a través del COE Nacional y el Ministerio de Trabajo, regular lo que el GAT requiera. No puede el GAT tomar decisiones porque esa competencia en lo laboral, me refiero, teletrabajo o muchas veces el tema de los horarios, que estamos dispuestos a apoyar, porque eso es lo que nosotros mismos pedimos, ir de la mano, que las medidas sean obviamente alineadas y vayamos coordinadas, pero tenemos que sacar resoluciones del ente que corresponde, porque en norma ordinaria actuamos de acuerdo a nuestras competencias y en esa línea nosotros nos vamos a seguir manteniendo. Por ejemplo, en el tema de playas, ¿qué nos queda? Por favor, exhortarlos, pero ya el COE Nacional el domingo, analizando los exhortos y viendo que no ha tenido el efecto en muchos de los cantones, obviamente ya nos tocó utilizar otra palabra que es conminar, porque ya llega a un nivel de desesperación de decir, usted tiene el eje costero y no regula
ni siquiera a foros, a horarios, pues ya tenemos que ser mucho más firmes, porque cuando nosotros pudimos tomar decisiones, las tomamos y le estamos dando cifras de que fueron decisiones absolutamente válidas. ¿Qué hubiese sido, Liz, si no tomamos esas decisiones como medidas de contención? ¿Cómo estaría el país en este momento? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Pero también, con esto quisiera terminar la idea, mi querida Liz, hay que felicitar a muchos COEs. Guayaquil, por ejemplo, trabaja extraordinariamente con mesas de salud, toma decisiones sobre datas técnicas. En Quito tenemos una mesa entre el COE metropolitano y el COE nacional. Manta, Puerto Viejo, en Carnaval nos determinaron que pueden hacer las cosas bien, con horarios, aforos, control de bebidas alcohólicas. No tuvimos problemas, pero también tuvimos otros GATS que incentivaron, obviamente, los centros de diversión nocturna. Salió de las manos y la gente pues salió a seguir festejando en la calle, pues, y después tenemos estas facturas que las pagan los médicos, el Ministerio de Salud, la red salud, la red privada. Médicos que ya están cansados, Liz, un año trabajando en este ritmo. Y es lamentable porque al momento de no ver esa sintonía y ese cruce entre ciudades y las ciudades que quizás aplican los GATS, que aplican las medidas correctas, tienen que asumir las consecuencias de quienes no al momento de brindar una atención, ¿no? Entonces sí deberían ir alineadas quizás. Quiero terminar preguntándole los controles ante ya lo dispuesto. Entonces, ¿qué va a pasar en ese sentido para que haya realmente un cumplimiento de estas medidas que ha adoptado pues el COE nacional en aras de contener esta curva de incrementos de casos de contagios y fallecimientos en el país? A ver, nosotros hemos determinado quizás dos medidas que son sumamente necesarias, ¿no? Vuelvo a repetir, desmotivar a que las familias se movilicen en este feriado, y usted sabe que hay una tradición ecuatoriana que es la FANESCI, que nos genera muchas veces el motivo de estas reuniones ampliadas que nos podría traer efectos quizás como en Navidad por la cena. Entonces queremos desmotivar esto, por eso se ha hecho la restricción vehicular. Restricción vehicular no es impedir obviamente el derecho que tienen las personas a movilizarse, sino una restricción de vehículos. ¿Por qué lo tomamos el jueves desde el mediodía? Porque el jueves aún no es feriado, por lo tanto rige desde el mediodía hasta las 0 horas. Jueves, el sábado sí, rige las 24 horas, no pueden circular placas impares, y viernes y domingo sí, 24 horas no pueden circular las placas pares. En el caso del transporte interprovincial, que tienen rutas largas, sí tienen que acogerse a su permiso de operación, porque puede ser un transporte que salga en turno de 8 de la noche y le puede tomar la restricción en vía, por lo tanto hay que autorizarles que terminen obviamente esos viajes. Sin embargo, creo que esta medida va a cumplir con el objetivo, que es de evitar justamente esa movilización. Usted veía la gran cantidad de libadores, por eso se toma esta decisión. Este domingo ya 24 horas no se puede vender y expender bebidas alcohólicas, y se permanece durante todos los domingos hasta que el COE tome otra decisión. Y obviamente en el feriado de Semana Santa, ya a partir de las 18 horas, al igual que el 1, 2, el 3 y el 30 de abril y el sábado 1 de mayo, también no se podrán vender y expender bebidas alcohólicas. Es lo que podemos hacer en cuanto a norma ordinaria, mi querida Liz. Analizaremos, como le vuelvo a repetir, estamos haciendo los informes, porque mire, el mejor ejemplo es Chile. La última vez que revisé la información superó los 6.100.000 vacunados. Hoy están confinados totalmente, porque a veces ese relajamiento ciudadano nos da estas facturas altas. Y a veces siempre estamos llevando a la crítica a los COEs nacionales, COE metropolitano, COEs cantonales, pero nos hemos hecho nosotros como ciudadanos el mea culpa, especialmente ese sector que tiene la responsabilidad de todas estas incivilidades, de qué aporte he hecho yo al manejo de la crisis, si he estado a la altura de las circunstancias del país o de las ciudades. Ese análisis no nos hemos hecho, siempre estamos mirando a las autoridades, pero los ciudadanos, ¿y es un ¿qué tema, hemos hecho? Es un tema de corresponsabilidad. Exacto, Liz, y de poca solidaridad con quienes sí se están cuidando, porque hay gente que sí se está cuidando, pero lastimosamente por algunos indisciplinados pagamos estas facturas altas. Así que llamamos nuevamente a la ciudadanía a no relajarse. Miren el ejemplo de Chile, creo que es un caso emblemático en este momento. El relajamiento, el creer que la vacuna ya, la primera dosis me soluciona todo, pues mire, está confinado en este momento. Entonces les pedimos, aquí mismo escuchaba un experto, que usted con la segunda dosis inclusive tiene que esperar 14 días para que se sienta inmunizado. Entonces no relajarnos en este feriado, pedirles por favor no reuniones ampliadas, no movilizarse, y bueno, todos tenemos que trabajar en equipo y en esa línea estamos. A eso apelamos, a esa sensibilidad y esa conciencia, ¿no? Por parte de los ciudadanos. Es corresponsabilidad, como decíamos, el aporte de cada uno, el cuidarnos y cuidar a los nuestros, y también ser empáticos. Como usted ya lo mencionaba, ese grupo de médicos que están ahí desde el día 1, que no han descansado, que tienen familia también.
hay que pensar en todos, no ser egoístas, ¿no? Y como digo, pensar a nivel de país. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros, ingeniero Zapata, esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. Siempre es un honor estar con ustedes. Muy amable.